Entonces, primero, la guerra del segundo sello. A continuación, ¿qué vemos en el jinete negro de los Warsos? ¿Qué lleva? Balanzas. Ahora, una pregunta, bíblicamente, ¿para qué se usaba una balanza respecto a los alimentos? Medición de algo, ¿cuánto se va a pagar por ello? Entonces, la pregunta es, me pregunto si después de la guerra debo ver algún efecto en los precios de los alimentos. Me lo pregunto, veamos, porque dije que basándome en 1924, habrá guerra, hambre, escasez de alimentos y que subirán los precios. Me pregunto, veamos si vemos este versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario. El jornal de todo un día de un anciano se iba solamente en una sola medida de trigo, un aumento o una subida de precios o el propio precio. Una medida de trigo por un penique y 3 medidas de cebada por un penique. Ved que no dañéis el aceite ni el vino. Pausa después de la guerra. ¿Qué debo ver a continuación? Por favor, hábleme más de cerca. ¿Qué debo ver a continuación? Incremento. ¿De qué se trata esto? De comida. ¿Qué clase de precios son? Muchísimas gracias, de verdad. ¿Me sigue usted bien hasta aquí? ¿Sabe qué viene a continuación en Apocalipsis 7? ¿Sabe qué viene a continuación en Apocalipsis 7? ¿Qué viene a continuación? El sellado de los 144,000, la crisis. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La persecución. Yo diría que la crisis y los 144,000 fueron sellados o se desarrollaron. Están desarrollados. Así que antes de llegar a la crisis, dígame, ¿qué es lo que debo ver? ¿Qué 2 cosas es lo que debo ver? Guerra. En relación con la guerra, ¿qué es lo que debo ver? El aumento de los precios de los alimentos. Me pregunto si ya estamos allí. Me pregunto si para el año 2026 ya estaremos allí mismo. ¿Por qué ha estado estudiando con nosotros? A menudo ha oído el término el estrecho de Amos. ¿Por qué debería estar machacándosele en la cabeza soñando con el estrecho de Amos? Porque todo lo que ocurra allí nos afectará aquí. Quiero que usted lo vea, veámoslo. Quiero que usted vea esto. Escuche atentamente. Dice time, economic time, dice watch y dice guerra de Irán. ¿Qué? ¿De qué están hablando exactamente? ¿Estamos hablando de una guerra? Sí, de la guerra de Irán. Dice guerra de Irán. Violento. ¿Pero el qué exactamente? Violento. Ahora una pregunta. Antes de leer eso, cuando Jesús hablaba, cuando Paul Roth hablaba sobre la venida de Jesús, lo comparó con una mujer en pleno trabajo de parto, a punto de dar a luz. Ahora escuche esto con mucha atención. Ellos no saben que The Economic Times es un periódico de alcance mundial. Dice que la guerra de Irán, es como un embarazo violento que anuncia un nuevo orden mundial. ¿Entiende lo que dice este artículo? Están diciendo que esta guerra en Irán, que está ocurriendo con Estados Unidos e Israel, está a punto de dar lugar a un nuevo orden mundial. Estamos al borde. Nuevos órdenes mundiales. Apocalipsis 13, la crisis de la marca de la bestia. Quiero que sigamos. Dice que habrá una guerra con Irán. Ahora, antes de leer eso, quiero ver quién lo está pensando. ¿Algún hombre? ¿Alguna mujer? ¿Alguien? Sí, ¿quién lo está pensando? Así que tenemos un aumento de los precios de los alimentos según la Biblia y según Ellen White, volumen 5, Manuscript Releases 305. Mi pregunta es esta, ¿el profeta dice eso? La Biblia lo dice. Mi pregunta es esta, ahora. Oh, tenemos mucho que estudiar y ni siquiera he empezado. Necesito dejar la profecía para que podamos llegar a ¿qué estamos estudiando otra vez? La verdad presente y usted deberá. ¿Qué? Ahora alguien dice, hermano, nos está hablando de profecía. ¿Por qué no tratamos esto? Porque ¿qué capítulo dijo Ellen White que es la clave de la victoria? La verdad presente. ¿Qué capítulo es? Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Sabe usted lo que dice el versículo 19? También tenemos una palabra profética aún más segura, a la cual hace bien en prestar atención. Así que, en el mismo capítulo que trata de la verdad presente, el profeta menciona a Pedro, el apóstol, y también menciona la profecía. Por lo tanto, ligada a la verdad presente está también la profecía. Ahora mi pregunta es esta. Si usted solo vive en este mundo, debería saber la respuesta a esta pregunta. Tenemos hambruna, falta de alimentos. El manuscrito publica el volumen 5/305, aumento de los precios. Las palabras exactas de los profetas que él dice que provocarán hambruna. Sus palabras, hablaremos más de eso en otra ocasión. Ahora, Apocalipsis 6, guerra.
Aumento de los precios de los alimentos. En los tiempos del anciano, el jornal para una barra de pan. Aumento de los precios de los alimentos. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Alguien en el orden natural de las cosas? ¿Orden natural de las cosas? ¿Qué es lo que en el orden natural de las cosas lo causa? Sí, la guerra. Es cierto, la guerra. Pero en el orden natural de las cosas, ¿qué pasa con la guerra? Se usa tanto en la guerra que se crea escasez y como escasea, se usa y los precios suben. Entonces, los precios de los alimentos suben con ello. ¿Qué es eso, hermano? Es el petróleo. El petróleo. Entonces, pregunta. Para que suban los precios de los alimentos, ¿qué debemos ver primero que suba? Dios mío. Me pregunto si el 1 de abril la gasolina terminará subiendo. Creo que subirá en unos 5 rands, R5. El diésel sube 10 rands. Me pregunto qué ocurrirá entonces con esa furgoneta que está transportando su pan sesco. ¿Se mantendrá exactamente el mismo precio de su pan sesco? O, dado que esa furgoneta que está transportando su cisco ha tenido un coste más alto para entregar su cisco, ¿qué significa eso entonces para su pan? Sube el precio de su pan. Todo lo que compra en el mercado, ¿qué ocurre con ello? Sube. Así que, si vamos a ver que aumentan los precios de los alimentos, ¿qué es lo primero que debemos ver? Sube el precio del petróleo. Aumentan los precios del petróleo. Me pregunto hoy si el estrecho de Amos está afectando a la principal fuente de petróleo del mundo. Me lo pregunto. Pero veamos qué es lo que dice aquí. Lo dice la BBC. Dice que la guerra de Irán está causando una crisis global. Está en Oriente Medio, pero nos afecta. Dicen que la guerra en Irán provoca una crisis energética mundial. Entonces, ¿qué parte del mundo sufre esta crisis? Todo el mundo, todo el mundo. Ahora bien, escuche, ¿cómo afectarán los precios altos del petróleo? ¿Qué significa vertiginosos? ¿Bajar o subir? Están subiendo. Hacia arriba, dice, ¿cómo afectará al coste de los alimentos el aumento vertiginoso de los precios del petróleo provocado por la guerra con Irán? No lo sé. Ya sabe, el orden natural de las cosas. El petróleo sube, la gasolina sube, el diésel sube y los alimentos suben con ello. Continuemos. La guerra con Irán provoca subidas importantes. ¿Qué lo provoca? Precios altos del petróleo. Oh, querido. Y otro shock para la economía global. ¿Qué parte del mundo se ha visto afectada? Economía global. Ahora, amigos, entiendan que no dispongo de tiempo para profundizar más. Esto no es una clase de historia. Pero hay un acontecimiento en el futuro, en la historia pasada. Verá, para entender lo que está por venir, necesita entender lo que ha sucedido. Una de las mejores maestras, según la inspiración, es la historia. En algún momento de la historia se produjo esta crisis de escasez mundial de petróleo. Escasez mundial de petróleo porque la OPEP se negó a bombear más petróleo. La OPEP, es decir, esas naciones de Oriente Medio, incluida Rusia, se negaron a bombear más petróleo. ¿Y qué ocurrió? Escasez de petróleo. Cuando hay escasez de algo y una gran demanda de ello, ¿qué le sucede a esa cosa? ¿Qué ocurre? Los precios suben porque hay escasez, pero la demanda es alta, así que los precios suben. Ahora bien, creo que fue en el año 1973 cuando vimos que esto ocurría con la OPEP. No fue tanto una guerra en sí, sino la OPEP. Esos países productores de petróleo en Oriente Medio que dijeron que ya no iban a bombear tanto petróleo. Intentaban ejercer presión sobre los Estados Unidos de América. ¿Sabe cuál fue la solución? Porque siga. Fuera la que fuera en aquel momento no pudo desarrollarse del todo. ¿Por qué? Nunca hablan solo de los precios del petróleo, sino de la guerra ligada al aumento del precio de nuestros alimentos. Así que es la guerra y el petróleo a la vez. Por eso en 1973 no pudo cumplirse. Pero presentaron aquella solución en 1973, la cual ahora se está reintroduciendo nuevamente en 2026. Es bastante interesante. ¿Por qué? Me encanta la historia. En el colegio no había manera de que me hiciera escuchar. Ahora me encanta. El año era 1973. Hubo una importante crisis del petróleo. Y digo, ¿cuál fue? Y adivinen qué país se introdujo. En los Países Bajos. Muy interesante. Dentro de los Países Bajos nacieron muchísimas cosas allí. Surgieron muchísimas cosas allí. Pero en 1973, y lo que hemos visto en 2026 guarda un paralelismo con los precios del petróleo. ¿Cuál fue la solución en 1973? Bueno, veamos.
Dice, Domingo sin coches, cómo afrontar de manera realmente eficaz la crisis del petróleo de 1973. Lo sé, si me sigue, ¿puede ver cuál fue la solución en 1973 cuando la OPEP se negó a bombear petróleo? ¿Qué introdujeron? Domingo de café los domingos. Descansamos el domingo. ¿Por qué? Los precios del petróleo son demasiado altos. Disculpe, ¿hacia dónde nos conduce? ¿Hacia dónde nos conduce? Una señal del lado B de la ley dominical. Continuemos, Dice que en el otoño de 1973 el mundo experimentó un cambio sísmico cuando estalló la crisis del petróleo, desencadenada por una serie de acontecimientos geopolíticos. Los países productores de petróleo, principalmente los miembros de la OPEP, eso es lo que mencioné, decidieron recortar la producción de petróleo e imponer un embargo a Estados Unidos y a otras naciones occidentales. Entonces, ¿por qué hicieron esto mientras intentaban paralizar a los Estados Unidos de América? ¿Por qué sabían que si podemos controlar el petróleo, entonces podemos paralizar a Estados Unidos? Y lo que le digo es que lo que está pasando en Irán está a punto de paralizar a Estados Unidos y Estados Unidos está a punto de colapsar. Ahora quiero que vea esto. ¿Dónde se introdujo esto? ¿Dónde se implantó esto? Dice, en medio de esta agitación, tal día como hoy, hace 50 años, el país de los Países Bajos dio un paso audaz y singular para abordar la crisis del petróleo. Introdujeron el Domingo sin coches en el 4 de noviembre de 1973. Pregunta. ¿Dice la Biblia que lo que fue es lo que será? No hay absolutamente nada nuevo bajo el sol. Mi pregunta para hoy es, desde entonces ha habido escasez de petróleo y los precios han estado aumentando. ¿Cuál cree usted? ¿Cuál podría ser la solución más adecuada para poder resolver el problema que tenemos hoy? Domingo de café. Y la pregunta es, ¿seguirá siendo un domingo de café o cree que vamos a ir acercándonos cada vez más a un día de descanso obligatorio impuesto por el culto? Vamos hacia ahí. Quiero que vea esto. Dice Domingo del Café, los domingos, la AIE establece un plan de 10 puntos para reducir la demanda mundial de petróleo. Así que para reducir la demanda mundial de petróleo dijeron, dejemos el domingo como un día sin coche. Solo el domingo. Continuemos. Vuelve a decir que los días sin coches están cada vez más arraigados en ciudades africanas. Porque aquí también está llegando. 1 de abril de 2026, la Unión Europea. Eso abarca a todas las naciones europeas. La Unión Europea insta a los Estados miembros a considerar los domingos sin coches para hacer frente a las perturbaciones en el suministro energético mundial. Pregunta. ¿Qué está diciendo Europa que deberíamos hacer? Deberíamos introducir medidas para aliviar este momento difícil de subida de precios y de falta de petróleo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer exactamente? Domingo de café. Mi pregunta es la siguiente. Nos estamos acercando a la crisis. Muy cerca. Lo que estamos viendo desarrollarse en Oriente Medio nos está empujando cada vez más hacia la prueba final. Ahora, con todo esto, espero sinceramente que nuestros corazones ya estén bien preparados. Señor, veo que el tiempo casi se ha terminado. ¿Qué queréis que haga? Ahora estudiemos brevemente durante estos últimos minutos que aún nos quedan. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debemos hacer? Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Qué estudiamos en Segunda de Pedro, capítulo 1? Verdad presente. Estamos estudiando la verdad presente. Segunda de Pedro, capítulo 1. Me gustaría que examináramos la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Voy a ir directamente al punto principal por la falta de tiempo. ¿Qué gracia estudiamos la semana pasada? Estudiamos la fe. Hoy no vamos a estudiar la fe. Hoy estamos estudiando otra cosa diferente. Estamos estudiando otra cosa. ¿Qué es lo que estamos estudiando, hermano? Le he oído susurrarlo. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando la virtud. ¿Por qué la virtud? Muchísimas gracias, hermano. La razón por la que estudiamos la virtud es porque viene después de la fe. Es el siguiente paso.
Así que si hay una escalera de santificación, existe la escalera de santificación, la escalera de santidad. Primer paso, la fe. Siguiente paso, no se salta ningún paso. ¿Cuál es el siguiente paso? La virtud. Leámoslo. Leo la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Estamos leyendo el versículo 5. Dice, y además de esto, después de todo lo que dice Pedro, dice, además de esto, que ya he dicho, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe. ¿Cuál es esa palabra? Virtud. Pausa. ¿Qué dice Pedro? Debemos añadir a nuestra fe virtud. ¿Qué es esto exactamente en concreto? ¿Qué es esto? Oh, he observado tu fe, virtud. De acuerdo, Señor, conozco la virtud, conozco también la fe. Pero el siguiente paso, la Biblia dice que mientras desarrollo la fe en mi vida, lo estudiamos la semana pasada, no entraré en eso, el paso es el inmediatamente siguiente. El paso que sigue de manera inmediata es la virtud. Debo esforzarme por desarrollar la virtud. Debo procurar desarrollar la virtud. Ahora permítame decirle esto. Mientras estaba estudiando sobre la virtud, vi claramente que es totalmente inseparable de la fe. No puedes separar estas dos cosas. Van juntas. Es casi como la mano y el guante. Van de la mano. Ahora mi pregunta es, ¿la virtud? ¿Qué es la virtud? ¿Qué demonios es exactamente la virtud? Poderoso, hermano, verdaderamente poderoso, poderoso, poderoso. Muchísimas gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Ha escrito alguien más? ¿Qué es la virtud? Virtud, añádala a su fe, virtud. ¿Qué es exactamente la virtud? Ahora bien, de ninguna manera puede usted decir que se está preparando, porque Jesús viene. Y en el mismísimo segundo paso de esta escalera de preparación, no sabemos qué es la virtud. Veamos. Así que fui se suponía que tenía que poner ese clip, no pasa nada, no tenemos tiempo. Si tenemos tiempo, volveremos. Fui a la concordancia de Strong y busqué la palabra exacta que usó Pedro al escribir, porque el inglés es solo una traducción de lo que Pedro escribió en griego. Así que fui al griego para consultar la palabra virtud, no el diccionario en inglés, sino el griego que usó Pedro. Y por tanto, veámoslo. Ahí está la palabra, no intentaré pronunciarla. Verán la palabra desert, esa es la palabra virtud, esa palabra griega. Ahora quiero que vean qué es la virtud, quiero que vean la virtud. Quisiera que viera qué es la virtud. Alguna excelencia moral en particular, como por ejemplo la modestia, como qué otra cosa. Modestia. ¿Y qué viene después? ¿Qué está vinculado a eso? Modestia, pureza. Así que, ayúdeme, si está analizando la virtud, ¿qué diría basándose en ello? Esto está en griego. Este es el griego, el regional que utilizó Pedro. Si va a utilizar la palabra virtud, por lo que veo basándome en el griego, veo que la virtud es pureza. Veo que la virtud no solo está ligada a la pureza, sino también a la modestia. Entonces, una pregunta. ¿Qué cree usted que vamos a estudiar entonces? Pureza y modestia. Me pregunto si estas cosas van juntas realmente. Pureza y modestia. Me pregunto si el hecho de que alguien se vista de una manera tan poco recatada podría conducir a la impureza. Me pregunto si existe un vínculo entre la modestia y la pureza. Y permítame decirle algo. Uno de los mayores peligros sobre los que la Biblia advierte a los jóvenes, si usted es joven, casi todos somos jóvenes. Uno de los mayores peligros de los que la Biblia advierte a los jóvenes es lo que dice en 2 Timoteo 2:22, huyan de las pasiones juveniles. Huyan de las pasiones juveniles. El mayor peligro al que se enfrenta la juventud, y también todos nosotros, es, sin duda, la lujuria. No son mis palabras, está en la Biblia. Cuando Pablo escribe a Timoteo, su hijo en el Evangelio, le dice, ten esto presente, y por inspiración del Espíritu Santo, que el mayor peligro que enfrentarán nuestros jóvenes en la iglesia es la lujuria. Y usted me dice, hermano, no hable de que somos adventistas del séptimo día, ni mencione nada de eso. Eso no es lo que mi Biblia me enseña, porque mi Biblia le conoce a usted mejor de lo que usted se conoce, y me conoce a mí mejor de lo que yo me conozco. La Biblia me enseña cuál es el mayor peligro al que nos enfrentamos. Esto no fue premeditado.
Comenzamos una serie. Yo no conozco mucho a los jóvenes. Nosotros lo supimos con el tiempo, pero el Señor sabía qué tema íbamos a estudiar: la virtud. Virtud. Y cuando hablamos de virtud, de pureza, de modestia, ¿cuál es el mayor peligro al que se enfrentan los jóvenes? ¿Qué le escribe Pablo a Timoteo? Acerca de la lujuria. Ahora una pregunta: ceder ante la lujuria, eso es pureza, ¿no es cierto? Entregarse a la lujuria, eso es pureza. Eso es impureza. Impuro. ¿Conoce usted las estadísticas del mundo actual, incluso dentro del propio mundo cristiano, sobre hasta qué punto se llega a consumir pornografía, incluso entre quienes se declaran cristianos? Y independientemente de la edad, se consume a nivel mundial, en casi todas las denominaciones cristianas, y una parte bastante grande de los usuarios son jóvenes. Hay quienes dicen que no se hable de estas cosas. ¿Por qué motivo? La Biblia sí habla de ello, tanto de la impureza masculina como de la femenina. Impureza. Huya de las pasiones juveniles. El mayor peligro al que se enfrentan los más jóvenes son las pasiones juveniles. ¿Y qué debemos estar estudiando? La pureza. Ahora permítame decir esto: no hay manera de que usted se esté preparando para la segunda venida de Jesús si la pureza no ha sido inculcada en su vida. Lo demostré rápidamente. Vengan conmigo a su Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 2 y vamos a leer el versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 2 y vamos a leer el versículo 3. La Biblia dice en el versículo 2 de 1 Juan 3, amados nosotros, amados. Ahora ciertamente somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que llegaremos a ser. Fíjese muy bien. Sin embargo, sabemos con toda certeza que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él. Pausa. ¿De qué acontecimiento se trata? Cuando Él aparezca, ¿de qué acontecimiento se trata? Segunda venida, versículo 3. Ahora, basándonos en la segunda venida, versículo 3, acabamos de dedicar todo nuestro tiempo a demostrar que la venida está cerca. Versículo 3. Y todo hombre que tiene esta esperanza, la esperanza de que Jesús viene en él, se purifica a sí mismo, del mismo modo que Él es puro. Interrogue a quienes están esperando la venida de Jesús. ¿Qué están inculcando en sus propias vidas? Pureza, sí, ciertamente. No me lo estoy inventando. ¿Por qué es tan importante la pureza? Esto es la Biblia. Ahora mi pregunta es la siguiente, la que quiero plantear en este momento. Pureza. Jesús dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién verá a Dios? Los que son limpios de corazón. Así que Jesús afirma que los limpios de corazón verán a Dios. Lo que deseo que veamos ahora es una palabra que sea sinónima de la pureza. Aún no he llegado a la modestia. Aunque hay una relación clara entre la pureza y la modestia, aún no he llegado a eso. Y voy a demostrar esa relación. Aún no he llegado. Sigo centrado en la pureza, aún no en la modestia. Hay otra palabra que también es sinónima de pureza. Bíblicamente, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, buscan a Dios. Los limpios de corazón buscan a Dios. Quisiera que viéramos cuál es un sinónimo de la pureza. ¿Cuál es un sinónimo de la pureza? Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, un sinónimo de la pureza. Hebreos capítulo 12, Hebreos 12. Quiero que podamos ver juntos Hebreos capítulo 12. Estoy leyendo el versículo 14. No va a utilizar la palabra pureza, pero va a mostrarme el resultado final de la pureza. Pero va a introducir otra palabra, es decir, otra manera de expresarlo. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdeme, por favor. Dígame otra palabra para pureza. ¿Cómo sabe lo que es la santidad? Tiene usted razón. ¿Cómo sabe lo que es la santidad?
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Así que, en otras palabras, ¿cuál es el sinónimo de pureza? Mi pregunta es, ¿qué es lo santo? Otra palabra para santidad. Estudiamos. ¿Y qué es eso, hermano? De acuerdo, modestia, de acuerdo. Aún no estamos en la modestia, vamos a llegar. Pero, en otras palabras, es sinónimo de santidad. ¿Qué es eso? Justicia, poderoso. Usted escribe, hermano, pero desglóselo ahora. Quiero que usted vea, quiero que usted vea, quiero que usted vea. Bíblicamente voy a leer dos textos distintos que hablan de lo mismo, del mismo acontecimiento. Son dos textos diferentes que describen el acontecimiento exactamente igual. Pero un texto va a decir santo y el otro texto va a decir que no va a decir santidad, va a decir otra palabra que en la mente del autor bíblico es lo mismo que la santidad. Estamos construyendo un argumento. Acompáñenme por favor en su Biblia a Éxodo 20, al capítulo 20 de Éxodo 20. Voy a leer Éxodo capítulo 20, versículo 11, Éxodo 20, versículo 11. He dicho Éxodo 20, 11. Leamos Éxodo 20:11, dice en Éxodo capítulo 20 versículo 11, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y santificó la tierra. Ahora bien, santificado es que santo. Eso es todo. Santificado significa santo, es la palabra exacta. Santificado, santo, es lo mismo, santificado. Entonces, una pregunta, ¿qué hizo Dios con el 7º día? Según el texto, ¿qué hizo con el 7º día? Hizo santo el 7º día. Ahora, mi pregunta es esta. En Génesis 2, versículos 2 y 3, ¿qué hizo Dios con el 7º día? Descansó. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que santificó de ese día? Eso se encuentra en Génesis 2, versículos 2 y 3. Así que Éxodo dice que consagró ese día, pero Génesis dice que santificó ese día. Entonces, una pregunta. Cuando oye hablar de santidad, ¿qué debe venirle a la mente? Santificación, 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 santificación. Entonces, ¿cuál es otra palabra para la pureza? Sí, santificación, santificación. Entonces, una pregunta, cuando usted oye pureza, santidad y santificación, está oyendo lo mismo, está oyendo exactamente lo mismo. Ahora, mi pregunta es esta. Estamos estudiando la pureza, pero estoy contemplando la pureza a través de los ojos de ¿qué? De la santificación, a través de los ojos de la santificación, porque es exactamente lo mismo. Aún no he llegado a la modestia, sigo en la santificación, me enfoco en la santificación. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Al analizar esto, Señor, si debemos inculcar la virtud, que es la pureza, y la Biblia dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces dije, Señor, si voy a esperar su venida y voy a estar realmente preparado, debo ser puro. De acuerdo, Señor. Muy bien, Señor, dígame. Porque la inspiración dice que no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios comprenda plenamente sus artimañas. Ella dice ahí, en el gran conflicto, ¿no? Que no hay nada que él tema tanto. Y entonces yo dije, Señor, ¿cuáles son exactamente las artimañas de Satanás para impedir el desarrollo de la pureza o el crecimiento de la virtud? O dicho de otro modo, el avance de la santificación. No quiero una lista, pero por favor dígame solo 2 de las cosas más importantes que Satanás utilizará para obstaculizar la santificación. Pureza, virtud, lo más grande. Señor, me vinieron 2 cosas principales a la mente. Poderoso, realmente poderoso. El culto del domingo, permítame decirle esto, hermano. El culto del domingo va a revelar si usted aceptó que nunca es realmente puro. Le va a dejar en evidencia que usted nunca ha experimentado la santidad. Puede que la haya experimentado, pero recayó. Y ya, un domingo solo va a revelar lo que estaba oculto al mundo. Ay, Señor. Ahí escuchamos esas respuestas. Gracias. Bien, venga. En su Biblia veamos esto. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses Sol capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Estoy leyendo el versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Estamos leyendo el versículo 3, Primera Tesalonicenses 4:3. La Biblia dice esto en Primera Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Incluso su santificación,
que se abstengan de la fornicación. Entonces, cuando la Biblia habla de la santificación, ¿contra qué advierte como el mayor obstáculo para la santificación? Fornicación. Eso es inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, ya se trate de un marido, una esposa o personas que no están casadas, es el mayor obstáculo para la pureza o la santificación. El mayor obstáculo, el más grande. ¿Cuál es el segundo mayor obstáculo? Ahora, permítame decir esto. Cuando aquí dice, absteneos de la fornicación, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, ¿se refiere solo al acto físico? ¿O también a mirarlo y desearlo en el corazón? Incluso verlo y desearlo en el corazón. Ha cometido un pecado. Ahora bien, ¿cuál sería entonces la segunda cosa? ¿Y cuál es el mayor obstáculo para la virtud? La inmoralidad sexual. ¿Cuál es la segunda cosa? Consejo sobre la alimentación, página 45, la inspiración dice, Dios exige de su pueblo un progreso continuo. Todos necesitan entenderlo. ¿Cuántos necesitan entenderlo? Todos deben comprender que el apetito consentido es el mayor obstáculo para el desarrollo mental y la santificación del alma. ¿Cuál es el mayor obstáculo? Si Satanás no te atrapa con la inmoralidad sexual, hará que caigas en los excesos del apetito. Él sabe que el resultado final es el mismo, pero algunos, aunque sean firmes defensores de la reforma pro salud, fallarán aquí. Y otros dicen, no, yo solo caigo en lo sexual, pero luego van y comen. Ahora permítame decir algo. Un hombre intemperante terminará siendo un hombre inmoral. ¿Sabe por qué motivo? Por comer carne, queso y todos esos productos que en realidad no deberíamos estar consumiendo. La inspiración dice que despierta de verdad las pasiones animales. Y así, cuando un hombre come y se despiertan las pasiones animales, tiene menos resistencia ante ello y tarde o temprano va a ser inmoral. Así que hay dos cosas que Satanás va a utilizar para obstaculizar la espiritualidad o la virtud. Dos cosas principales que va a utilizar: la inmoralidad sexual y, ¿qué más? El apetito.